Bueno, prosiguiendo entonces con el ejercicio que estábamos analizando de la función x cuadrado menos 1 por e a la x, habíamos visto entonces que su derivada primera, que era esta expresión de acá, cuando la igualábamos a 0, resolvíamos la ecuación, nos daba que se anulaba para estos dos puntos, menos 1 más raíz de 2 y menos 1 menos raíz de 2. Estos son los puntos críticos que va a poseer esta función de primera especie y los que vamos a tener que clasificar. Si recordamos un poco respecto a los puntos críticos, acá tenemos un gráfico ilustrativo, supongamos que tenemos esta función f de x, alcanzábamos lo que llamamos máximos locales cuando la función en un entorno del punto crítico, que sería aquí, alcanzaba un valor, digamos, en ese entorno que era máximo. Hablamos de extremos locales, por ejemplo máximo local, porque acá en este punto x sub 0, en un entorno de x sub 0, la función es máxima. Si nos movemos a la derecha de x sub 0, la función decrece. Si nos movemos a la izquierda de x sub 0, la función decrece. Por lo tanto, en x sub 0, en lo que es en esta franja, en este intervalo, alcanza su valor máximo. Pero después, por ejemplo, si yo me sigo moviendo hacia la derecha, por acá en estos valores, la función tiene valores mayores que el que alcanza en su imagen aquí en x sub 0. Por tanto, este máximo no es un máximo total, sino que es un máximo local. Por eso hablamos de extremos relativos o locales, ¿sí? Porque se corresponden con el entorno en el cual estamos posicionados. Lo mismo que este mínimo de acá. Acá la función sí presenta valores todavía más bajos que en este punto, pero en lo que respecta a un entorno alrededor de este valor de aquí, este es el valor mínimo. Entonces lo que determinamos justamente cuando resolvemos la ecuación f' o derivada primera de la función bajo análisis igual a 0 es justamente estos puntos. Acá menos 1 más raíz de 2, menos 1 menos raíz de 2 corresponderían con estos valores en nuestra función de ejemplo, donde la función alcanza sus valores extremos, locales, ¿sí? Acá tendríamos otro punto que podríamos llamar x1. Acá tenemos otro tipo de punto característico que sería el punto de inflexión. El punto de inflexión, como lo recordamos a partir de ver la gráfica aquí, tiene la característica de que no se trata de un valor máximo o un valor mínimo en un entorno local, sino que es un punto donde la gráfica cambia de curvatura. Si nosotros observamos bien la gráfica, vemos que antes de este punto que hemos llamado de x sub 2, la gráfica está siguiendo un sentido de curvatura hacia abajo, hacia el sentido del eje de las x, digamos. En cambio, a partir del punto x2 hacia la derecha, la gráfica está teniendo una curvatura hacia arriba. De modo tal que el punto de inflexión es aquel punto a partir del cual la curvatura de la gráfica cambia, ¿sí? Podemos hablar de un cambio de curvatura o cambio de concavidad. Esa es la característica del punto de inflexión. En cualquiera de estos tres valores críticos, en los máximos, en los mínimos y en los puntos de inflexión, como podemos ver en base a la ayuda que hemos hecho del trazado de las tangentes, podemos ver que se trata de puntos donde las rectas tangentes a la curva, definidas adecuadamente mediante el límite del cociente incremental, que sería la derivada, se hacen 0, o tienen una pendiente igual a 0 en la tangente. Por lo tanto, la derivada, cuya interpretación geométrica es la pendiente de la recta tangente, va a ser nula. Por eso es que resolviendo la ecuación derivada primera igual a 0, el resultado de esa ecuación son todos los valores de x donde este tipo de puntos con tangente horizontal ocurren. ¿Cuáles son los puntos críticos o de primera especie con tangente horizontal? Los máximos relativos o locales, los mínimos relativos o locales y los puntos de inflexión, aquellos puntos donde la curvatura de la gráfica cambia manteniéndose la tangente de los mismos en una dirección horizontal. ¿Por qué hacemos esta aclaración acá? Porque también vamos a tener, como ya habíamos anotado en la clasificación, aparte de estos puntos donde la tangente es horizontal, también podríamos tener, por ejemplo, si la función presenta una asíntota oblicua, supongamos que esta es una recta, y nuestra gráfica viene, hace un valor mínimo, supongamos, y luego tiene que irse acercando a la asíntota. En este caso, se produjo un cambio de curvatura en la función, pero no se trata de un cambio de curvatura con tangente horizontal, porque de hecho, al acercarse hacia una tangente oblicua, el ángulo no es 0. De modo tal que habrá por acá un punto donde la curvatura de la gráfica empieza a cambiar, ¿sí? Y la tangente que tracemos a ese punto tiene un ángulo distinto de 0. ¿Ya? Vamos a proceder a continuación, cuando terminemos de clasificar estos puntos críticos de primera especie, a ver el cálculo de los puntos críticos de segunda especie. Básicamente se trata de los puntos de inflexión donde la tangente no es horizontal.
Esos puntos de segunda especie no van a aparecer en este análisis porque acá estamos justamente encontrando aquellos puntos donde la tangente, o sea, la derivada primera de la función se hace nula, que corresponde, nuevamente repetimos, a los máximos locales, mínimos locales y punto de inflexión con tangente horizontal. Ahora nosotros hemos resuelto la ecuación y hemos encontrado que esta función que venimos analizando presenta estos dos puntos críticos. Ahora tenemos que determinar de qué tipo se trata, si son máximos, si son mínimos o si son puntos de inflexión de tangente horizontal. La forma de determinar esto mismo es mediante el empleo de un criterio que nos permite la clasificación. Como habíamos dicho, básicamente tenemos dos criterios. Uno de ellos es el que hemos anotado acá para tener la referencia, que es el criterio de la derivada primera, o análisis del signo de la derivada primera, o análisis de la variación del signo de la derivada primera. ¿En qué consiste? Nosotros ya sabemos que menos 1 más raíz de 2, la función presenta alguno de estos tres tipos de puntos. Entonces lo que vamos a hacer es, supongamos que acá estamos en uno de estos puntos críticos, digámosle que este es el punto crítico de x sub 0, que f' de x sub 0 nos da igual a 0, o sea, anula la derivada primera, por lo tanto alguno de estos tres puntos se presenta. Si nosotros nos movemos en un entorno alrededor de x sub 0, ¿sí?, por izquierda y por derecha, vamos a tener un comportamiento, algunos de los comportamientos que están graficados acá, que son los 4 posibles. Supongamos que sea este, que es el caso de que presenta un máximo local, como pasaría acá en esta parte del gráfico que hemos tomado de ejemplo. Si nosotros en x sub 0 sabemos que la derivada primera se hace 0, o sea que corresponde a una tangente horizontal, si al moverme a la izquierda de x sub 0 y evaluar la derivada primera en algún valor que esté a la izquierda de x sub 0, yo encuentro que el signo de la derivada primera a la izquierda de x sub 0 es positivo. Y luego si me muevo a la derecha del punto crítico de x sub 0 que estoy analizando, el signo de la derivada primera es negativo, quiere decir que si yo me muevo en un entorno centrado alrededor de x sub 0, la derivada va a pasar de positivo a 0 porque alcanza el valor extremo y luego a negativo. Es decir que la función se está curvando hacia abajo y alcanza un valor extremo en x0 que corresponde a un máximo. De modo tal que si nosotros evaluamos la función derivada primera en un punto que esté a la izquierda de uno de estos valores críticos y luego en un punto que esté a la derecha de uno de estos valores críticos y obtenemos un cambio de signo de la derivada primera de positivo a negativo, entonces nos garantizamos que ese punto crítico se trata de un máximo local y queda totalmente determinado en base a la derivada primera, el análisis de su signo. Esto es lo que se conoce como criterio de la derivada primera para discriminar entre máximos, mínimos y puntos de inflexión de tangente horizontal, es decir, puntos críticos de primera especie. De modo tal que, siguiendo este criterio, podemos clasificar cada uno de los puntos. Si en el caso que, al movernos en el entorno del valor crítico, obtengamos que el signo, ¿sí?, de la derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente, pasa de ser, acá tenemos una pendiente negativa, a 0, que es en el valor crítico, y a positivo, a la derecha del valor crítico, es decir, nos movemos nuevamente en un entorno del punto crítico, en un valor a la izquierda del punto crítico nos da que la derivada primera es negativa, en un valor a la derecha del punto crítico nos da que la derivada primera es positiva. Obviamente el punto crítico, justamente por serlo, se anuló, es igual a 0, quiere decir que la función está haciendo una curvatura hacia arriba en el entorno del punto crítico, por lo tanto el punto crítico alcanzó un valor mínimo, ¿sí? Y esa es la forma mediante la cual determinamos un mínimo con el criterio de la derivada primera. Si ninguno de estos dos casos se cumple y el signo alrededor del punto crítico de la derivada primera, o sea, de la pendiente de la recta tangente a la función en el punto que estamos analizando, se mantiene, ya sea de positivo a positivo o de negativo a negativo, quiere decir que simplemente entre medio lo que hubo es un cambio de curvatura de la gráfica. Pero la función era creciente, cambio de curvatura y sigue creciendo, o era decreciente, cambio de curvatura y sigue decreciendo. Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos se trata de puntos de inflexión. De este modo, empleando la derivada primera como herramienta, podemos determinar los valores extremos, locales, máximos y mínimos de una función y sus puntos de inflexión de tangente horizontal, es decir, todo el conjunto que se denominan puntos críticos de primera especie. ¿Cómo hacemos? Partimos de la función bajo análisis, calculamos su derivada primera, igualamos su derivada primera a 0, obtenemos un conjunto de puntos que son solución de f' de x igual a 0. Esos puntos serán
algunos de estos para clasificarlo y saber cuál es máximo, cuál es mínimo, cuál es punto de inflexión de tangente horizontal. Tomamos un valor anterior y un valor posterior al punto crítico y nos fijamos cómo evoluciona el signo de la derivada primera. Si es este el caso, de más a menos es un máximo, si es este el caso, de menos a más es un mínimo, y si el signo se mantiene, ya sea de positivo a positivo o de negativo a negativo, implica un cambio de curvatura, es decir, un punto de inflexión.